estamos manejando tasas de interés hipotecario en el 5.695%, una de las más bajas que tenemos a nivel de Latinoamérica. ¿Ok? Sigue siendo oportunidad, sigue siendo un dinero económico, un dinero barato, como quien dice, hacer inversiones inmobiliarias acá, apalancándonos de un préstamo hipotecario. Además de que como inversionistas tienen todo el derecho de solicitarlo y déjenme decirles que en muchas oportunidades se les hace incluso más fáciles que a ustedes que a nosotros mismos que vivimos acá. La tasa de desempleo se encuentra en un 3.6%. Haciendo un poquito de búsqueda, de research, como se dice en inglés, sobre esta tasa, pude verificar que desde hace aproximadamente, desde el 2002, no se tenían, se tenían estas tasas de interés, esta tasa de desempleo, perdón. Lo cual quiere decir que la economía realmente se encuentra en un punto bastante estable, mucho más allá del ruido y de todo lo que se dice en este momento, que el precio de las casas está súper elevado, que algo tiene que suceder. Señores, eso es matriz de opinión. Recuerden que de eso vive la publicidad y de eso también viven los canales de noticias. Siempre, siempre, siempre que queramos buscar una información fidedigna, vámonos a la fuente, vámonos a los números. Y la tasa de inflación oficial se encuentra en este momento en el 8.6%. Es una tasa de inflación, una de las más altas en los últimos 40 años acá, por lo menos en Estados Unidos, pero si los comparamos nuevamente con los países que se encuentran en Latinoamérica, por supuesto lo seguimos viendo mucho más bajo, además de que siempre y cuando el interés hipotecario esté por debajo de la tasa de inflación, sigue siendo negocio hacer inversiones y apalancarnos en un crédito. Así que dicho esto y con cifras en mano, vamos a adentrarnos un poquito más a lo que traemos el día de hoy y cuál sería la oportunidad de inversión que les vamos a explicar. Sería básicamente comprar lotes y simplemente tenerlos como inversión. Siempre es una buena oportunidad tener el pedazo de la tierra como tal, siempre se va a valorizar en el tiempo. O una vez que ya tenemos el lote, buscar oportunidades como las que ya nosotros conocemos y manejamos y las tenemos a la disposición de ustedes para construir una casa y luego bien sea rentarla o venderla y seguir haciendo el ciclo. Hemos ubicado tres ciudades que nosotros las hemos estudiado y hemos identificado que son oportunidad en este momento en relación a otras ciudades que se encuentran en el estado de la Florida y básicamente el por qué es por los precios. Así de sencillo, precio. Y mientras entremos en una zona donde esté comenzando el proceso de inversiones y de hacerle mejoras y seamos nosotros los primeros que nos ubicamos en esa zona, siempre vamos a tener la ventaja. Nos referimos en específico a la ciudad de Cape Coral, que lo ven por acá abajo. Nos referimos a la ciudad de Palm Bay y también nos referimos a la ciudad de Ocala. Estamos aquí para que se ubiquen más o menos en el mapa. Estamos en este triángulo ubicando esas oportunidades de inversión. Así que, Carla, si quieres continuar. Estás en mi... Okay, ahora sí me escuchan. Ok, sí. Listo. Sí, exactamente. Esta noche vamos a hablarles de una opción adicional a las comunes. Comúnmente vemos las opciones de inversión o de compra de viviendas acá en los Estados Unidos, tanto para compradores locales como compradores internacionales. Tradicionalmente son las casas en el mercado de reventa. Tú tienes si puedes pasar a la siguiente. A ver, creo que tenemos una lámina aquí. Las opciones comunes de inversión, lo tradicional, por así decirlo, es el mercado de reventa, que son estas listas de propiedades en venta que proveemos nosotros los agentes inmobiliarios a los compradores del mercado de reventa, listas en el MLS disponibles a la venta. También lo que es la compra de nuevas construcciones directamente de las oficinas de venta de las constructoras tradicionales, estas constructoras que desarrollan lo que llaman aquí en Estados Unidos spec homes o casas de inventario, en donde ellos ya tienen todos los floor plans predeterminados, un proyecto ya realizado y es una opción de inversión también lo que son los condominios,
sobre todo en las grandes ciudades, pues específicamente aquí en Florida son más vistos en la ciudad de Miami, los condominios y condo hotel, los inversionistas lo buscan mucho para la parte de la inversión a renta corta, propiedades vacacionales. También otra opción es el wholesale, o se le llama wholesale en inglés, pero se comprende como esas listas que tienen como venta al mayor de inversionistas que van a hacer flipping a las propiedades. Son casas que se compran a muy bajo costo, la mayoría en subasta, o compras cash porque son precios mucho más bajos, pero son casas que están realmente deterioradas y hay que hacer flipping, lo que han escuchado por ahí normalmente se escucha como flipping, o que sencillamente es hacerle una mejora a esa propiedad, remodelarla, colocarla lista para la reventa y de esa manera obtener una ganancia, o bien sea que la va a ocupar el comprador como su vivienda primaria. Eso es lo tradicional en el mercado, lo que se ofrece comúnmente, pero también existe una opción poco común, poco tradicional, que es de la que les vamos a hablar esta noche, que es la posibilidad de comprar un lote de terreno, ¿okay? Una parcela, como lo conocen en otros países de Centroamérica y Latinoamérica, una porción de tierra, finca raíz, bien raíz, para luego, bien sea o sentarse en la inversión, esperar a un mediano o largo plazo para la revalorización de esa porción de tierra, o bien sea construir una propiedad en ella. Entonces, se puede construir bien sea una unidad unifamiliar, una casa, una vivienda unifamiliar, una vivienda multifamiliar, o también se pueden desarrollar proyectos comerciales, dependiendo de la permisología específica que tenga esa ubicación, ese terreno, como Katy les habló, de Cape Coral, Palm Bay, Ocala, dependiendo de cuál sea la ubicación de esa porción de tierra, cuál es el uso que ha sido designado por la ciudad, si se puede construir una casa unifamiliar, un multifamiliar o un proyecto comercial. Y para esto se contrata a un general contractor o a un constructor. Katy les va a ampliar un poco más la información acerca de esto de los general contractors. Sí, precisamente acá, ¿qué es lo que tratamos de ubicar? Que se apoyen ustedes, ustedes como inversionistas en nosotros, en hacer ese estudio de mercado y ese estudio de campo y en la preselección que ya nosotros hemos hecho de algunas empresas que ya tienen muchísimo tiempo haciendo este tipo de negociaciones. Esto se hace a través de un general contractor. Generalmente las condiciones que tiene que tener esa persona para ya desempeñarse y, más importante aún, que realmente el crédito hipotecario se lo van a aprobar es a ustedes, pero por medio de este general contractor, es que número uno tiene que ser una persona con licencia para operar como general contractor en el estado de la Florida, en específico porque de acá estamos hablando. Tiene que estar, como dije, aprobado por el banco. Hay diferentes tipos de construcciones, como ya las acaba de describir Carla, spec homes, casas custom, que son las casas que están totalmente, que vienen ustedes a sentarse con el desarrollador y explicarle qué es lo que ustedes quieren, y en base a eso arman el plan de arquitectura para luego enviarlo a la ciudad y que sea aprobado. Están los diseños personalizados, que son todos aquellos en donde ya ustedes se sientan y van a escoger absolutamente todos los detalles internos que tiene esa propiedad, desde los topes, el tipo de piso, el color, todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer en ese estado de la casa. Están también las garantías, hay financiamiento disponible. Entonces, bajo todo este esquema es que nosotros los traemos acá a que conozcan de todo este proceso. ¿Y cómo sería básicamente el proceso de la transacción? Tratamos de resumirlo en 12 pasos, pero real y por el tiempo también, porque queremos realmente cumplir con ustedes, que sea solamente un conversatorio de 30 minutos, pero básicamente es lo siguiente. Entramos en el proceso de preaprobación si es necesario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, como lo dije al principio, en específico, tenemos países como Argentina, donde están acostumbrados a hacer la inversión directamente en cash. Si aplicamos por financiamiento, debemos pasar por un proceso de preaprobación. Luego vamos y seleccionamos el lote. El lote lo vamos a seleccionar teniendo una previa conversación, tanto con Carla como conmigo. Vamos a ir en específico a saber cuál es el presupuesto que ustedes tienen. Y luego nosotros vamos a mirar en el inventario, al cual solo tenemos acceso a los agentes inmobiliarios, cuáles son los lotes disponibles que hay en esas zonas.
y luego vamos a ir a ofertar por esos lotes. Generalmente son 2 transacciones en una. Se compra el lote, que es cash, ¿ok? Prácticamente todas las transacciones de compra de lote son cash, y luego vamos al proceso de, bien sea seguir en efectivo para la construcción de la casa, o vamos a aplicar lo que sería el préstamo de construcción para la vivienda. Entonces hacemos el contrato con el builder o con el desarrollador, hacemos un periodo de due diligence, que ya Carla va a ahondar un poquito más qué significa ese periodo de due diligence. Nos aprueban el préstamo, luego pasan a llevar los permisos de construcción a la ciudad, se comienza la obra una vez que ya todos los permisos están aprobados, y vienen las inspecciones por fases. ¿Por qué? Porque generalmente el tipo de financiamiento que aplica a esta estructura que estaríamos manejando, los desembolsos no son o sea, no es al inicio que el banco le da todo lo que necesita el desarrollador para hacer la casa. Se hace por periodo, se hacen inspecciones, y a cada proceso que va cumpliendo la inspección se va haciendo un nuevo desembolso. Luego viene la culminación de la obra, nos entregan un certificado de ocupación. Sin eso no podemos hacer formalmente ocupación de la propiedad. Se le hace la demostración al nuevo dueño de todo lo que comprende su nueva casa, la explicación de todo, cómo van a manejar, si es un smart home, todo lo que es el proceso. Aquí también la llamamos final walkthrough, o caminar la casa al final, y pasamos al proceso del cierre. Carla, si ahondas un poquito más en la parte de due diligence, porque es bastante importante ese paso. Sí, hay una duda muy común cuando estamos en este tipo de transacciones en que un comprador va a hacer la adquisición de un lote, que probablemente el lote está algo que llama un improved land, o que el lote aún no se ha desarrollado en lo absoluto, es decir, no se ha hecho una prueba ambiental, no se ha hecho un estudio para ver si el lote tiene wetlands o áreas húmedas, y si toda la porción del terreno es apta para la construcción, de modo de que pueda ser aprobado por el general contractor, por la ciudad, por el banco. Tiene que pasar por la aprobación de todas estas entidades para finalmente poder construir, poder pasar a la aprobación final y comenzar la obra de la construcción. Entonces, es motivo común de preocupación de los compradores. Dicen, por ejemplo, voy a comprar un lote a ciegas, como que ya va, sin saber si en ese lote hay una especie protegida que me va a impedir poder construir, o si es una área húmeda en donde no se puede construir porque se va a inundar, o hay mucho riesgo de inundaciones. Entonces, en el contrato de compra, nosotros los agentes inmobiliarios hacemos un contrato de compra de esa tierra vacante, en donde establecemos el periodo de due diligence. Generalmente, o sea, depende de varios factores, pero pudiera ser entre 30, 60 días a 90 días incluso, dependiendo de lo que exija también el desarrollador, cuánto tiempo se vaya a tardar, porque van varias personas a inspeccionar ese terreno, van, como les hablé, la parte del desarrollo ambiental, revisan si realmente todo está bien en ese terreno para finalmente construir. Entonces, en ese periodo de due diligence, sea de 60 días, 90 días o 120 días, es un periodo de protección para el comprador. Quiere decir que si por alguna razón algo sale mal con ese terreno, porque el resultado de la investigación o de toda ese estudio que se le hizo al terreno arroja que no es apto para construir, estamos en ese periodo de protección en el que podemos cancelar el contrato de compra, se reembolsa cualquier depósito que se haya dado y no pasa nada, ¿ok? Sencillamente se busca otro lote y continuamos en otra parcela disponible que cumpla con los requisitos para poder construir. Entonces, están cubiertos en esa parte, porque no es una compra ciegas como pasa comúnmente en nuestros países de Centroamérica, en donde sencillamente es toma y dame. No, el proceso de cierre y en una transacción como esta es todo un proceso tal cual como lo es una casa de reventa, como lo es una casa en nueva construcción. Quiere decir que está regulado y vigilado por una casa de título que hace toda la debida diligencia para verificar que el título de la parcela sea limpio, que no haya ningún gravamen o ningún tipo de deuda pendiente con ese terreno o con ese dueño en específico, y para poder hacer finalmente la construcción. Entonces, el contrato de compra-venta de ese terreno protege al comprador ante cualquiera de estos riesgos en el periodo de due diligence. Si todo sale bien,
cerramos, se cierra, se procede al cierre y se hace la construcción de la propiedad. Ya pues la fase final, como lo describió Katy, es sencillamente las fases de construcción, las bases de la propiedad, levantar la propiedad, hacer las inspecciones debidas aquí en el estado de la Florida. Cada vez que se completa una fase de construcción, por ejemplo, electricidad, plomería, aire acondicionado, ventanas, tiene que ir el condado, la ciudad envía a un agente oficial a hacer una inspección para revisar que todo esté de acuerdo a los códigos de permisología de la ciudad. Entonces se pasa a la siguiente fase, una por una, hasta que se completa la casa y finalmente dan el certificado de ocupación, que es lo que nos da luz verde para el cierre. Así mismo es, así mismo es. Es un proceso bastante largo de explicarlo, más no quiere decir que esto, no quiero decir con esto que sea largo en el tiempo, pero básicamente y resumido, ese sería el proceso desde que iniciamos hasta que ya nos entregan la casa. Y realmente esa es la razón por la cual es una inversión y una compra poco común, porque conlleva una serie de procesos de investigación, de conocimiento especializado que no todo el mundo prefieren hacer, o sea, prefieren hacerlo de la otra forma que es más fácil, más expedita, hacer un contrato de compraventa, toma el dinero, dame mi casa y listo, a hacerlo de esta manera, pero a su vez tiene sus ventajas porque, como lo vamos a describir ahorita más adelante, les vamos a mostrar que los costos son mucho más controlables, tenemos unos costos en promedio. Katy estaba hablando acerca de específicamente la localidad de Palm Bay, en donde tenemos un precio promedio de $335,000, un proyecto terminado. Estos son de la fuente de Smart Charts, es una página web en donde tenemos data verídica, comprobable sobre estos números, en donde el proyecto terminado, es decir, la construcción de una vivienda unifamiliar de aproximadamente 3-4 habitaciones, más el costo del terreno, o sea, todo el valor total de la propiedad, es de $335,000 en averaje, y sus días de venta en el mercado en promedio es de 30 días. Si estamos hablando de una inversión en donde un inversionista quiera revenderla, el promedio de días en el mercado es de aproximadamente 30, y el precio de reventa en el mercado de reventa de estas propiedades es aproximadamente de $212 por pie cuadrado. Dependiendo del tamaño de la casa, pues se establece el precio de reventa. En este momento esos son los números. Y bueno, también vamos a ver, ampliándoles un poquito más la información de Palm Bay. Esta zona tiene mucha historia, está muy cerca de lo que es Cabo Cañaveral, Kennedy Space Center, conocida por los lanzamientos de la NASA, y es una zona con bastante historia en esa corriente. Es en la costa este de Florida y está muy cerca de unas playas espectaculares de Melbourne Beach, tiene atractivos turísticos también, y es una ciudad que está, no es rural del todo, está desarrollada, tiene aeropuertos, hospitales, zonas comerciales. Pasa a la siguiente lámina, que hay a la avenida principal de Palm Bay, que se llama Malabar Road, tiene absolutamente todos los comercios y oficinas y diligencias que usted necesite hacer, allí las va a poder hacer. Y estos terrenos de los que les estamos hablando, o que les vamos a describir ahorita, están justo alrededor de la Malabar Road, a 15 minutos de la playa, a 20 minutos del aeropuerto de la localidad, el más cercano, a 1 hora de la ciudad de Orlando, donde están los parques, o sea, 1 hora de Disney, más o menos, según en carretera, según el GPS, son 30 minutos de este Kennedy Space Center, y también está a aproximadamente 3 horas de lo que es Miami, esa área de West Palm Beach, a 1-2 horas, o sea que está bastante céntrico en lo que es East Central Florida. Correcto. Eso es Palm Bay City. Y alguien estaba preguntando, le perdí el rastro del chat, pero alguien estaba preguntando un precio, como que una idea de un precio promedio. En este momento se encuentran activos en el mercado, porque esto lo acabamos de sacar del MLS, a partir de $30,000 en adelante. No quiere decir que no se puedan conseguir algunos lotes un poco más económicos o un poco más caros, ciertamente sí, pero aproximadamente el precio de venta en el mercado de un lote apto para la construcción de una vivienda unifamiliar, quiere decir un lote de área seca de mínimo 10,000 pies cuadrados, o lo que son 0,23 acres,
Tiene un costo de a partir de $30,000 en adelante en esa zona. Como les dije por el chat, los precios dependen del área. No es lo mismo en toda Florida, específicamente en esta área, este es el costo de la tierra. Correcto. El costo de la tierra, solo para hacerles referencia a esto, el costo de la tierra es aproximadamente el 10% del valor del proyecto terminado. ¿Okay? Entonces, ¿se recuerdan que les dije que el precio promedio de una vivienda terminada en Palm Bay era de 335? Pues está acorde el 10% del valor de la tierra en esa misma zona. También tenemos el área de Ocala. Esta es al norte oeste de Florida, a 2 horas de Orlando, bueno, como hora y media de Orlando hacia el norte. Esta es una zona con un inventario grandísimo de lotes disponibles. Es una zona que se caracteriza por el área o la cultura ecuestre. Esta es la capital internacional ecuestre. Aquí se encuentra el Equestrian World Center. Este es el centro de equitación, uno de los más importantes del país. Vienen personalidades de esta área ecuestre, de este mundo, de esta cultura de la equitación, vienen a festivales que se hacen periódicamente internacional. Hay hotel, hay restaurantes reconocidos internacionalmente, y digamos que este Equestrian World Center es lo que le da vida a esta área de Ocala. También hay corporaciones grandes como por ejemplo Amazon Fulfillment Center, que le está dando mucho empleo, mucha zona, mucho crecimiento laboral en el área. Es una zona que tiene, por supuesto, desarrollo de hospitales, comercios, principales supermercados, farmacias, etc. Acá resalté lo que es el Rainbow Estates, que es una zona muy amplia y con muchos lotes disponibles, y que tiene muy cerca escuelas, áreas comerciales. Digamos que es totalmente apto para invertir, para vivir, incluso si una persona considera tenerla como vivienda primaria o como inversión. Además de que, como dato curioso, estuve revisando estadísticas preparándonos precisamente para dar esta conversación el día de hoy, y Ocala es una de las ciudades que goza actualmente de uno de los precios más bajos en todo Estados Unidos por pie cuadrado. O sea, es increíblemente económico lo que todavía se pueden conseguir, no tanto los lotes, las casas ya en reventa. O sea, es el sitio en donde ahorita deberíamos concentrar las energías y comenzar a apuntar allí, porque le colocaron, como bien tú lo acabas de describir, le colocaron el punto de interés, y ahorita simplemente lo que hay es que poblarlo, desarrollarlo, y ya precisamente como están tan elevados los precios en todos los que son las zonas metropolitanas, estamos hablando de todo lo que es el área concentrada de Orlando, Kissimmee, estamos hablando de Miami, es imposible ahorita, tanto para locales como internacionales, realmente se han valorizado muchísimo. No me gusta hablar, hay que hacer esta distinción muy clara. No me gusta decir están elevados los precios, no, ha agarrado valor el área. Es totalmente distinto. Una inversión que antes ustedes podían hacer fácilmente con $100,000, porque es una de las conversaciones que tengo mucho con los clientes, hoy día no la pueden hacer con ese precio, con ese monto, perdón, y no se debe ni a especulación ni a que simplemente aumentaron los precios. Es simplemente lo que disfrutamos acá en Estados Unidos, la libre oferta y demanda. Tenemos un déficit bastante fuerte de oferta, mucha gente buscando, y no tenemos inventario. Entonces, eso es lo que ha hecho realmente que las casas ahorita estén más, que hayan agarrado valor, y indiferentemente, o sea, inevitablemente la gente ha tenido que buscar zonas emergentes. Además de que Ocala se encuentra también muy cerca de una de las ciudades que ha sido denominada por varios años consecutivos como la zona para retirarse en Florida, que es The Villages. Esa es una ciudad que suele, de hecho, es muy chistoso caminar y visitarla, porque es una ciudad de personas bastante mayores, y ellos están como que, obviamente, o sea, es otra época de su vida, no vas a ver ni el mismo ajetreo que ves en las metrópolis, ni tampoco, o sea, ellos andan en sus carros de golf, todos muy relajados, y queda muy cerca de Ocala. Entonces, es también una importante mención que hacer sobre esta ciudad. Sí.
Así es. Bueno, con respecto a esa área de Ocala, como pueden ver, hay lotes mucho más económicos que estos, pero quise colocarles esta imagen como para mostrarles los precios de lotes ya con desarrollo de vialidad iniciado, porque ciertamente se pueden conseguir en el mercado lotes mucho más económicos que esto. Por ejemplo, en Dunelon, Ocala, en esta área de Ocala, hay lotes de $15,000, $10,000 incluso, pero son un improved land, o sea, son áreas que no tienen ni siquiera vías, carreteras hechas, no hay electricidad disponible, o sea, están totalmente rurales, vírgenes, no ha entrado ningún tipo de desarrollo del condado a hacer nada allí y por eso son mucho más económicas. Es un área muy nueva que apenas está comenzando en crecimiento gracias a la llegada de todas estas grandes corporaciones, como les dije, el turismo que trae la zona ecuestre, Amazon, todas estas cosas. Pero ya un terreno de o sea, en Ocala son más amplios, son de medio acre al menos o un acre y pueden costar de 22 mil dólares en adelante. Podemos ver, mientras más grande, por supuesto, más el precio, y mientras más cercano a Ocala, el centro de Ocala, más alto es el precio. Pasa a la siguiente. La otra zona que mencionó Katy es el área de Cape Coral, es en el sur oeste de Florida, hacia el lado oeste, lado opuesto completamente de Miami, Fort Lauderdale, está esta zona de Cape Coral, Fort Myers, y allí es un área que ya está bastante desarrollada. Como pueden ver en esta imagen, todos esos puntitos grises que se ven son propiedades, son unidades familiares, viviendas. Está bastante desarrollada la zona, tiene un área comercial completamente desarrollada. Sin embargo, quedan todavía disponibles en inventario lotes. No muchos, como en el área de Ocala, es totalmente opuesto porque ya que Coral está mucho más desarrollado, pero todavía quedan disponibilidad de lotes de a partir de medio acre, cuarto acre, para construir fácilmente una vivienda unifamiliar o multifamiliar si lo permite la ciudad. Y el costo en la siguiente lámina varía bastante en lo que es esta área de Cape Coral. Se pueden conseguir, he visto publicaciones de $50,000 en adelante, $40,000 en adelante, dependiendo de qué zona específicamente, pero Cape Coral como tal, la ciudad de Cape Coral, estos son los precios promedio. Hay otras áreas aledañas, como que un área muy cerca que se llama Lee Heights, por ejemplo, que es un área muy rural, más hacia el centro, los lotes son mucho más económicos, pero es un área mucho más rural, todavía sin área comercial, mucha sin vialidad. Entonces es cuestión de estudiar exactamente cuál es la zona en donde quieren hacer este estudio para finalmente hacer su inversión. En el chat vi una pregunta interesante. Una persona estaba diciendo que sería interesante colocar los tiempos de cada ítem cuando hablábamos del proceso de la transacción. En total, podemos decir aproximadamente en total, todo el proceso hasta el cierre, hasta el momento de la entrega de las llaves de la casa, puede pasar un año, 12 meses es el tiempo promedio. El periodo de la búsqueda del terreno puede ser tan rápido como ustedes lo elijan, porque nosotros iniciamos la búsqueda del terreno, inmediatamente nos ponemos en contacto, hacemos una cita, concretamos en qué zona vamos a hacer la búsqueda del terreno, le enviamos a ustedes la lista con los lotes disponibles. Apenas ustedes elijan un terreno, ya es cuestión de ir al financiamiento si es necesario, si aplica en su caso un financiamiento. Una vez que tengamos una oferta aceptada, un contrato por un lote, comienza el periodo de due diligence, que como les dije, se puede demorar aproximadamente 90 días. Si todo sale bien, comienza la construcción y al año le están entregando su casa. Ese es el promedio de tiempo que están cumpliendo los desarrolladores. Alguien preguntaba también que cuáles son las constructoras. No quisimos hacer mención de todos los desarrolladores aquí porque son varios, tenemos alianza con diferentes desarrolladores, empresas grandes y conocidas, otras más pequeñas independientes. Todas esas se las vamos a poner a su disposición y a su alcance una vez que tengamos esa sesión uno a uno, porque va a depender del perfil de cada comprador. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Quiere usted construir una vivienda unifamiliar, una propiedad multifamiliar, una vivienda, un proyecto comercial? ¿Cuál es su proyecto? Entonces, dependiendo de su proyecto, su presupuesto, sus opciones de financiamiento, entonces nosotros vamos a orientarlos a cuál es el desarrollador que más le conviene, cuál es la constructora que más le conviene contratar, que finalmente también es decisión del comprador. Pero tenemos varios constructores aliados. Así es. Aquí hay una pregunta
Y vamos a dar esa respuesta porque sé que se lo deben estar preguntando muchos, pero como bien acaba de decir Carla, esto depende de muchos factores, en especial del perfil financiero de cada uno de ustedes. Preguntan, ¿cuál es el costo promedio de la construcción de una casa de 3 cuartos, 2 baños? Digamos, Dependiendo, sí. sí, sí, Perdón. adelante. Adelante. Sí, bueno, tenemos inventario desarrolladores que pueden darte un costo solo de la propiedad a partir de $260,000 en adelante, dependiendo, eso sin incluir el precio del terreno. El costo del lote es aparte, pero solamente la construcción de una propiedad, la más pequeña, que estamos hablando de 1.400 pies cuadrados, es una vivienda de 3 habitaciones, 2 baños, como lo están preguntando, 1.400, 1.500 pies cuadrados con garaje de 2 carros, un área de driveway, un área de entrada o porche, como le llamamos en Venezuela le llamamos porche, el patio atrás o el aney. El área del terreno puede tener como mínimo 10.000 pies cuadrados, como máximo lo que quieran, pero la construcción, la propiedad como tal, puede arrancar de aproximadamente 1.400 pies en adelante y de los $260,000 en adelante. El costo final Correcto. va a depender del terreno, cuánto sea el precio del terreno. Correcto, dependiendo de la zona también, porque como vimos en la explicación de los lotes y de las tres zonas, vamos como que ordenándolos de menor a mayor, vamos a conseguir precios más accesibles en la zona de Ocala, luego tenemos un precio intermedio en la zona de Palm Bay y luego precios más elevados en la zona de Cape Coral. Pero como para todo tipo de mercado, hay un cliente, por eso quisimos traer estas tres zonas que nos traen diferentes precios de entrada y diferentes opciones también, cosas que hacer y el por qué se están desarrollando cada una de estas ciudades. En términos generales, porque acá también preguntan si invierto $350,000, ¿cuánto podría conseguir de rendimiento mensual? Esa pregunta es bastante elaborada. No se puede responder así como que muy lineal, pero sí te puedo saber que aproximadamente en lo que son las zonas metropolitanas, ok, te hablo de Orlando, Kissimmee, zonas que están densamente pobladas ya, fácilmente un 3 habitaciones, 2 baños está en el orden de los $2.400 o $1.600 el arriendo mensual. Entonces, quise hacer mención también, ahorita que acabas de mencionar el precio, Carla, de lo que sería el inicio de una 3.2, que estamos aproximadamente en 260. Vamos a ir rápidamente aquí atrás, donde hablaste del precio promedio de las casas de reventa, están en 335. Entonces, se las pongo rapidito y se las quito y ustedes hagan la matemática. Ustedes vean si es o no es oportunidad de inversión, bien sea como lo acaba de decir la persona acá, para comprarla y rentarla o simplemente para hacer la vuelta y venderla. Así Sí, y que el precio, y honestamente las rentas soportan lo que es el pago mensual de una hipoteca y es un buen retorno. No podemos darles aquí un monto exacto de un retorno de la inversión mensual, pero sí podemos decir que la renta de la propiedad puede dejarle un retorno de la inversión bastante interesante, sobre todo si la compra cash. Si la compra financiamiento, cuando decimos cash queremos decir compra de contado, o sea que no se debe, no se financió. Incluso si se financia, también hay un retorno de la inversión, ya que la renta excede lo que sería el pago mensual de esa hipoteca. Sobre todo en el sur de la Florida, más hacia Cape Coral, Fort Myers, que los alquileres son más costosos. En Ocala, como bien lo dijo Katy, el costo de la vida es más bajo, por lo tanto las rentas son más bajas también. Y en Palm Bay, que estoy bastante familiarizada con esa área, está a una hora de distancia, voy frecuentemente y personalmente invierto en esa zona. Las rentas de una vivienda 3.2 es aproximadamente $2.400 mensuales, $2.500 mensuales, dependiendo de las amenidades. Si es una vivienda que está, dependiendo de, de qué tan cerca esté ubicada el área de interés más buscada y más solicitada en Palm Bay. Entonces, el retorno de interés es bastante, el retorno de inversión es bastante interesante, pero eso definitivamente es un tema de conversación uno a uno, que lo podemos, por supuesto, estamos contentas y felices de poder recibir sus solicitudes. Ahí está el código QR que con sus teléfonos ustedes pueden acceder directamente a nuestro WhatsApp. Yo les voy a anotar por aquí también directamente el número de WhatsApp, para que se contacten con nosotros, para que en una sesión uno a uno con ustedes
podamos ahondar en todos esos detalles, porque definitivamente va a depender del perfil de cada uno de ustedes y cuáles sean sus intenciones. Exactamente. Así que bueno, como dije en una oportunidad, en un en vivo que hice hace poco, la mesa está servida, la oportunidad está allí para ustedes. Simplemente se necesita un poquito de liquidez y realmente tener ganas de tomar la decisión y de tomar acción, porque hay muchas personas que ya lo están haciendo, que están operando bajo este esquema y por qué no hacerlo ustedes también. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Esperamos que ya Hay, estamos recibiendo mensajes, ya estoy recibiendo mira, mensajes de las hay personas. una pregunta, ya va, antes de que nos vamos, a esto hay que responderlo. ¿Las propiedades son aptas para Airbnb? Sí, en su mayoría estos lotes, esto es algo que pues no mencionamos anteriormente, pero en su mayoría estos lotes no tienen regulación de asociación de condominio o asociación de vecinos, por lo tanto el uso está regulado únicamente por la ciudad. Pueden ser usadas para Airbnb, viviendas vacacionales, residenciales, whatever. Todo eso está permitido. Así es, y hay lotes muy cerca del área de las playas. Área de la playa, sí señor. Son viviendas de bajo costo mensual, aparte eso es un dato súper interesante porque este tipo de terreno se les construye o se les hace su propio sistema de aguas blancas y aguas negras, por lo tanto es independiente, quiere decir que no pagan agua, no pagan luz y tienen paneles solares, que tenemos un desarrollador que incluye en el precio de la casa paneles solares, por lo tanto no pagan luz, no pagan agua, son viviendas autosustentables de bajo mantenimiento, bajo costo. Carla, hasta aquí llegamos. Ya. Hasta aquí llegamos, no más. El que desee conocer más información acerca de esta increíble oportunidad de inversión para lotes y construcción, o simplemente para lotes, como lo leía arriba, se puede la opción de simplemente comprarlo y tenerlo allí, engordarlo y luego venderlo, también se puede. Así que comuníquense con nosotras, háganle un capture a ese QR porque ya lo vamos a quitar y estamos en contacto para agendarle su orden. Muchísimas gracias por conectarse. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.